empezar. Buenos días a todos y doy gracias a Dios por este día y vamos a continuar orando porque Dios es bueno y Dios ha mostrado su mano en cada uno de nosotros y si hoy estamos reunidos aquí es gracias por su misericordia, gracias a su amor, gracias a su gran poder. Que nosotros, siendo tan pequeños, Él nos tenga todavía con vida, nos tenga aquí respirando y que cada día, vamos a pedirle que cada día Dios avive esa llama dentro de nosotros para poder buscarle más. Que no quedemos tranquilos o conformados con nada más hacerlo un domingo, sino que lo busquemos todos los días, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias por tu amor, porque nos has mostrado tu amor, Señor, con la vida de tu Hijo, Señor. Lo has mandado a este mundo, Señor, a que padezca todas nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, Señor. Que en Él has puesto el juicio, Señor, de tu ley. Él cumplió toda la ley, Señor, por amor a nosotros. Él fue obediente, Señor, a tu palabra, obediente a tu voluntad, Señor, hasta la muerte. Y tú lo resucitaste, Señor, al tercer día. Y lo pusiste a tu lado, Señor, lo hiciste Señor y Cristo. Gracias, precioso Jesús, por tu sangre, Señor, que derramaste en el Calvario. Gracias, Señor, por tu sangre que está viva, Señor, en este momento. Clamamos tu sangre, Señor, que nos limpie, que nos purifique, Señor, que nos lave. Te pedimos perdón de todos nuestros pecados, Señor. Queremos ponernos a cuentas el día de hoy contigo, Señor. Queremos hacer un corte, Señor. Queremos hacer un corte de esta semana que pasó y va a iniciar otra, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados que cometimos en esta semana, los que sabemos, Señor, conscientemente que a ti te molestan ciertas actitudes, pensamientos, Señor, acciones. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. También te pedimos perdón, Señor, por esos pecados que cometemos y no sabemos, Señor, que todavía nosotros no sabemos aún, Señor, que te molesta. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos redargullas, Señor, redargullas nuestro corazón, que por medio de tu palabra, Señor, tu luz, Señor, nos muestre nuestros errores. Señor, queremos ser un reflejo de tu luz, Señor, pero no queremos andar reflejando tu luz, Señor, para vanagloria, Señor, para nuestro ego, para nuestro orgullo, Señor. Queremos reflejar tu amor, tu humildad, Señor, con el prójimo. Queremos reflejar, Señor, tu mansedumbre, Señor. Haznos a tu naturaleza, Señor. Pon tu nombre en nosotros, Señor. Que tú crezcas más en nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, precioso Jesús. Aumenta nuestro conocimiento de tu nombre, Señor. De tus planes, de tu voluntad, Señor. Que nuestra voluntad se sujete a tu voluntad, precioso Jesús. Te bendigo en este día, Señor, porque tú eres lo más importante, Señor, que tenemos. Tú eres lo más importante, tú eres nuestra ancla, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo, Señor. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Tu dulce nombre, Jesús, tu dulce nombre. Bendigo hoy tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra sea ministrada por medio de tu Espíritu, Señor. Que nos des hoy el pan que nos corresponde, Señor, el pan que hoy nos vas a proporcionar, Señor. A unos más, a otros menos, Señor, pero vas a saciar nuestra hambre, vas a saciar nuestra sed de ti, Señor. Señor, bendice tu palabra, que venga con fuego, Señor, que venga como una espada, Señor. Que nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestros ojos espirituales, Señor, que abra nuestros oídos, Señor. Pon una gota de tu sangre, Señor, en nuestros oídos, para que abras nuestros oídos, Señor, y hagas caer velos que aún tenemos, Señor, que aún no conocemos de ti, Señor. Danos la oportunidad de entrar en otra dimensión de tu naturaleza. Danos la oportunidad, Señor, de conocerte más de cerca, precioso Jesús. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre. Levanto tu nombre, Señor. Señor, que en cada casa, Señor, de los que estamos conectados ahorita, Señor, reine tu paz, reine tu gobierno, Señor, reine tu Espíritu Santo. Las personas, Señor, que vayan a escuchar esta palabra al rato, mañana, en un año, Señor, no sabemos, que sea de bendición, Señor, para los corazones. Digo tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te doy gracias.
Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar y vamos a poner el tiempo, para que me suene el tiempo aquí. Estamos todos conectados, todos me escuchan y están listos para arrancar. Sí. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Dale, gracias. Ahí le voy a pedir a Dianita que le cierre ahorita los micrófonos y al ratito empiezan las preguntas y que le voy a pedir a Dianita que abra micrófonos. Y que no puede. Ahorita lo solucionamos. Permítanme tantito. Creo que tengo que hacerlo por aquí. ¿Dónde estás? Aquí estás. Creo que ya está. Creo que ya me estoy entendiendo con la tecnología poco a poco, gracias a Dios. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a... Sí, vamos primero a Mateo 17. Mateo 17, recuerdan que estamos viendo el muchacho lunático, el hijo lunático, que estaba endemoniado, que fue sanado por Jesús. Y estamos viendo en los 3 evangelios sobre este pasaje y hemos estado aprendiendo cosas interesantes. Y ahorita se los voy a leer. Mateo 17, 14 al 21. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. O sea, esto quiere decir que quedó sano inmediatamente. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí es decir que después de la multitud, había mucha gente, ya como en privado, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? Si ellos anteriormente ya les había dado ese poder de echar demonios, de hacer milagros, de bendecir a la gente. Y aquí no pudieron, estaban desconcertados ellos, ¿por qué no se había podido hacer esto? Y Jesús les dijo, estoy en el versículo 20, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y se acuerdan que hemos estado revisando también a Marcos. Vamos a Marcos. Estamos haciendo como un repaso. La vez pasada no lo leímos en los 3. Ahorita vamos a regresar a leerlo en los 3. Entonces vamos a Marcos 9, por favor. Marcos 9. Estamos en 14. 14. Aquí estoy. Gracias. Dice, cuando llegó a donde estaban, bueno, en Marcos, este pasaje está más largo y de la tablita que les estaba poniendo, se recuerdan que aquí hay más información. Marcos nos está dando más información sobre este mismo pasaje. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está dando adicional Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputaban con ellos. O sea, había muchísima gente y hasta estaban los escribas. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. En este momento Jesús pues ya era reconocido como que en él había poder para hacer milagros. La gente lo seguía
por el tema de los milagros, no tanto por lo que él estaba predicando, porque cuando él predicaba por medio de parábolas, por medio de circunstancias que no daba tan clara la información, aunque pareciera que era clara, porque en las parábolas se supone que era sencillo lo que él hablaba, pero en la parábola del sembrador, cómo se acercan sus discípulos y dicen, oye, Señor, la verdad es que no le entendimos este tema del sembrador, ¿de qué se trata? O sea, ni los discípulos le entendían. Entonces, realmente, cuando se allegaba de multitudes, Jesús, es porque la gente estaba buscando los milagros, estaba buscando un beneficio de él, estaba buscando que lo sanara, ¿no? Dice, y él les preguntó, aquí Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. En el anterior, el Mateo dijo que es un hijo lunático y que a veces se echa al fuego y al agua. Y aquí le dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ya vimos el tema del lunático, ya vimos el tema mudo, el espíritu mudo, ya vimos de qué se trata. El lunático, hablamos que era sobre el tema de la mente, de un problema mental, y vimos que el tema dice alunado, o sea, como que estás desorbitado de aquí, como que no tienes los pies en este mundo, y en tu mente te estás generando otro mundo, el cual no existe, y por eso nosotros decimos que son enfermos mentales, ¿no? Porque no están en esta realidad de este mundo. Pero si vamos más allá, esa es una enfermedad y existe hasta la actualidad, pero dice que Jesús lo sanó, pero la forma de sanarlo es que sacó un espíritu de él y en ese momento quedó sanado. Y aquí el padre le dice, su papá le dice, porque trae un espíritu mudo, y se acuerdan que él dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude, el cual donde le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Estamos viendo que era un espíritu mudo y sordo. Ahorita vamos a ver por qué lo reprende Jesús como espíritu mudo y sordo. Y dice que echaba espumarajos y que de repente daba voces. El de voces es en Lucas. Dice, y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Aquí hay más información. Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Ya vimos también la parte de cuando lo echan el fuego y en el agua. Vimos que el fuego lo echaba en la ira, en la contienda, que en ese fuego del enemigo, prende ese fuego en nosotros. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que nos puede destruir a nosotros y puede destruir a gente. Y dice que es inflamado, que es encendido del infierno. Ya les explicaba que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos la semilla del pecado original, tenemos un leviatán adentro y la guerra está en nuestra mente, está en ese mar. Dice, y le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí hay más información. En el otro dice, ten misericordia de mi hijo. Y aquí dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre, el papá del niño le está pidiendo que tenga misericordia también de él. ¿Qué quiere decir? ¿Que el padre también tenía lo mismo o qué pasó? O sea, ¿por qué le está pidiendo ayuda? Dice, y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Tomen, pongan esto en su mapa mental cuando dice que el padre inmediatamente clamó y dijo, creo. Pero aparte que dijo, creo, dice, ayuda mi incredulidad. Ya creyó, pero aparte está pidiendo ayuda. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Entonces aquí ya nos dio más información. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, que fue así aparte, le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Dice que entraron en una casa y ya en privado dijeron, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué hicimos? Ellos yo creo que estaban pensando, nosotros hicimos el ridículo allá afuera, o sea, nosotros no pudimos hacerlo y tú, ¿por qué sí pudiste? O sea, ¿qué está pasando? Explícanos, ¿qué pasó aquí? Entonces, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y en el 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Guárdenme ese punto. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ahora vamos a Lucas, y creo que es Lucas 9, Lucas 9, 37. Entonces, en esta parte, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Aquí viene otro tema, dice que venían bajando del monte. ¿De qué monte venían? ¿Qué recién había pasado? La transfiguración, cuando Jesús les mostró la gloria de sol que él era, cuando quitó esas cortinas de su cuerpo y les dio a conocer lo que realmente Jesús era, la divinidad, esa gloria de sol. Y dice que sus caras, sus vestidos fueron emblanquecidos, o sea, que ningún otro lavador podía hacerlos tan blancos. Y es cuando vieron a Moisés y a Elías ahí en el monte. Y dice que al otro día pasó este evento. Dice, y al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Entonces vemos que el niño era lunático, tenía un espíritu mudo y sordo, le pasaba eso desde chiquito, o sea, desde casi recién nacido. El tema lunático es que de repente le pasaba, no siempre era así, desde niño tenía ese problema, y dice que aquí era su hijo único, ¿no? Ya hubo un momento que les compartí que el padre del niño, del muchacho, lo trajo a Jesús. Cuando vimos el espíritu sordo, de cuando Jesús nos abre los oídos por medio de su sangre, del arrepentimiento de nosotros, vimos que el tema de la sordera tiene que ver con nuestros ídolos y con nuestra rebelión. Entonces, cuando nosotros vamos a los pies de Jesús y le pedimos perdón por esos ídolos que nosotros nos ponemos, ¿qué es ponerte un ídolo? Tú podrás ver una imagen o algo, una estatua, algo físico, pero un ídolo en estricto sentido en la palabra de Dios es cuando tú antepones algo antes de Dios. Cuando tú le das la importancia a algo antes de Dios. Un ejemplo puede ser el trabajo. ¿Qué es lo que a mí me ayuda para llevar de comer a mi casa? Mi trabajo. Entonces lo voy a cuidar y entonces me convierto en un súper trabajador que, pues si me voy al extremo de súper trabajador, hay otros que se van al extremo que no mueven ni un dedo. Las dos cosas son malas y te les voy a explicar por qué. Si yo me voy a trabajar desde las 5 de la mañana y regreso a las 11 de la noche y le doy toda la importancia a mi trabajo y no le destino tiempo en el día a poner mis rodillas en el suelo y decirle, Señor, toda la honra y toda la gloria es a ti, Señor. Gracias a que hay de comer en mi casa, gracias que tenemos un techo, gracias que tengo una familia, gracias que puedo respirar, es gracias a ti, Señor. El que yo me desempeñe en mi trabajo es gracias a ti, Señor. Entonces ahí estoy poniendo primero a Jesús y después mi trabajo. Pero si yo mi trabajo lo estoy poniendo como lo más importante y digo, es que esta cosa es de este mundo y entonces yo tengo que trabajar, ya Dios se encargará de otras cosas. O sea, Dios es tema espiritual, eso es aparte, esos son los domingos. Entonces yo estoy creyendo que por mis actos, que yo mismo me puedo estar redimiendo mi comida, el que yo estoy pagando por mi comida y no es así. Quien paga por eso, quien ya pagó por eso fue Jesús. Y si tenemos un trabajo, es gracias a Él. Si tenemos una familia, es gracias a Él. Si tenemos lo que tengas, piensa lo que tú tengas, es gracias a Jesús. Entonces, cuando tú antepones algo a Dios,
ahí estás haciendo un ídolo. No necesitas forzosamente ir a una imagen física, a una estatua física. Hay niveles de ídolos. Entonces, en el tema de la sordera se quita cuando vamos y le pedimos perdón a Dios por poner cosas primero antes que Dios. Primero es Dios. Entonces, aquí ya estamos viendo esta parte de sordo. Quiere decir que el papá también estaba pidiendo ayuda. Dice, ayúdanos a creer. Cuando tú eres sordo, pues no tienes la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Y cuando eres mudo, vimos que no tenía la facilidad de predicar la palabra de Dios. Podías decir otras cosas, o sea, podemos quejarnos, podemos murmurar, podemos criticar a otras personas, podemos criticar el trabajo de otra persona, podemos criticar gobiernos, podemos criticar miles de cosas, podemos criticar música, podemos criticar todo. Pero cuando hablamos de Jesús, esa es la parte del espíritu mudo. Por eso les decía que este pasaje es para nosotros. Por eso dice un muchacho, no le puso nombre, ponle tu nombre. No es exclusivamente para el ministerio de liberación de demonios. No, el problema lo tenemos cada uno, lo tenemos adentro. Ese espíritu mudo, ese espíritu sordo, ese espíritu lunático, lo tenemos dentro de nosotros. Todo lo que tenga que ver en contra de Jesús, lo tenemos ya dentro desde el pecado original, desde la antigüedad, desde la serpiente, cuando le fue depositada esa semilla a la mujer. Entonces, seguimos leyendo y dice, le dijo el padre, dice, pues he traído a ti mi hijo, te ruego veas a mi hijo, que es el único que tengo, y ese hijo único, el papá lo llevó a Jesús a que lo sanara. Yo les explicaba, el Padre Celestial, dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Dice, y yo no voy a rechazar lo que el Padre me trae, lo voy a conservar, y yo soy el pastor de las ovejas, y el que escucha mi voz me seguirá. Dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, aquí el Padre nos trata como sus hijos únicos. Nosotros somos hijos de Dios en adopción por su misericordia, por redención. También somos hijos de Dios por creación. Todo lo que está creado lo creó Dios. Entonces somos hijos de Dios. Sí, todos son hijos de Dios. Lo podemos ver en Job cuando dice que Satanás va y habla con Dios en el trono. Dice, ¿dónde vienes? Pues de rodear la tierra, el mundo. Dice cuando se presentaron los hijos de Dios, son hijos de Dios por creación. Somos hijos de Dios por redención. Todos los que creemos en Jesús somos hijos por redención. Y eso es lo que busca Dios, que el Padre nos lleva al Hijo para que nos sane. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñarnos aquí este pasaje con el hijo lunático? Con el hijo lunático, ¿qué nos está enseñando? Que nosotros nos encontramos en esa postura, que a nosotros nos falta sanidad, nos falta ser sanados. Por ahí Jesús les decía, bueno, pues yo vine, porque cuando le criticaban que por qué comía y bebía con los pecadores y todo ese rollo, le decía, bueno, pues es que el médico va con el enfermo, ¿no? El médico no va con los que están sanos. Ahora, si usted cree que ya es sano, si usted cree que está sano, bueno, entonces creo que usted y yo no tenemos que platicar más. Usted siga con su sanidad y está bien. Yo estoy enfermo y yo necesito de Jesús. Yo necesito que Jesús me sane. Si usted está en esa condición, aquí nos está hablando Dios. El Padre nos trae al Hijo para que Jesús nos sane, nos limpie, nos transforme y podamos regresar al Padre, a su presencia, ¿no? Y dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Se dan cuenta? El Padre nos trae al Hijo para que nos sane, para que nos limpie
toda nuestra amargura, toda nuestra ira, todo nuestro enojo, toda nuestra incertidumbre, todos nuestros miedos, ¿qué más pueden sumarle? Es para que Jesús nos sane, para que este hombre nuevo que tenemos en nuestro corazón, Jesús crezca dentro de nosotros y gobierne nuestra tierra de nuestro corazón. En nuestro corazón hay una fortaleza y el que está sentado, hay un reino ahí en esa fortaleza y el que está sentado es el yo, es el hombre necio, es nuestro orgullo, es Pedro, el que quiere que se haga su voluntad en todo momento. Jesús viene a derribar esa fortaleza. Y poco a poco Jesús nos va moldeando, poco a poco Jesús nos va enseñando. ¿Para qué? Para que nos regrese al Padre ya sanados. Ese es el objetivo. Y se le devolvió a su Padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Bueno, cuando estemos con Dios todos, cuando estemos ya en la eternidad, va a haber muchas sorpresas y mucha gente se va a maravillar. De todo lo que hemos estado predicando en este tiempo, y hay gente que lleva toda su vida predicando. Y hay gente que lleva toda su vida no escuchando. Va a haber sorpresas allá. Y mucha gente se va a maravillar. Y si nosotros podemos maravillarnos desde hoy aquí, de cómo su mano y cómo su amor nos transforma y nos permite pertenecer en este mundo, predicando su palabra, escuchando su palabra, leyendo su palabra, nos vamos a gozar y nos vamos a maravillar desde hoy, independientemente de cómo estén las circunstancias. Independientemente si nuestras circunstancias son bonitas o son feas. Es independientemente. Entonces, ya vimos los tres pasajes, bueno, el mismo pasaje en los tres evangelios, ya lo vimos. Entonces, vimos que es lunático, ya tuvimos 4 participaciones con este pasaje y anoté aquí cuando empezamos. Fíjense que empezamos el 16 de agosto con la primera intervención, después fue el 30 de agosto, luego el 13 de septiembre, 27 de septiembre y hoy 11 de octubre. Estamos hablando ya la 5ª participación sobre este mismo pasaje. Ya casi vamos a cumplir 2 meses de ver este tema y si se dan cuenta hemos tratado diferentes puntos, pero el día de hoy vamos a llegar al asunto, vamos a llegar de qué se trata este pasaje. Ya vimos lo que pasaba con el muchacho, ya vimos qué es lo que pasa en nuestras vidas. Ahora vamos a ver cuál es el punto en este pasaje. No sé si alcance hoy a abarcarlo. Si no, no pasa nada, no hay prisa, nos podemos tardar otros tantos meses viendo esto mismo y lo divido en 2 o en 3 porque vamos a tocar el tema en donde quisiera que varios de ustedes me dijera que alguien agarre una cita. Ahora sí, quien guste puede abrir micrófono y quiero que alguien lea Mateo 17, 17, alguien lea Marcos 9, 19 y alguien lea Lucas 9, 41. Vamos a llegar al punto de este pasaje. ¿Quién dijo yo? Saben que como yo estoy en Lucas ahorita, 9:41, ese lo agarro yo, que me quedó más cerca. ¿Quién empieza con Mateo? ¿Podría repetir? 17, 17. Mateo 17, 17. Marcos 9, 19. Y yo agarro Lucas 9, 41. Y hay un común denominador ahí. Lo vamos a encontrar. Yo puedo ser el primero. Venga. 17, 17, ¿verdad? 17, 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo... No, hasta ahí. ¿No? Sí, Luego, hasta ahí termina, ¿no? El 17. sí. Ok, luego Marcos 9, 19. ¿Quién lo tiene? Pues creo que vas a ser tú mismo, Luis.
¿Marcos qué? Yo lo tengo. Bueno, Ahí lo tiene Dianita. Marcos 9:19 dice, respondiendo les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Perfecto, gracias. Y ya yo leo Lucas 9:41, donde dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? Trae acá a tu hijo. En los tres pasajes está hablando de lo mismo, le está diciendo generación incrédula, en Mateo le agrega perversa, en Marcos nada más deja en incrédula, y en Lucas dice generación incrédula y perversa. En los tres le está hablando sobre ser incrédulos. ¿Y qué quiere decir ser incrédulos? Es donde falta el creer o falta de fe. En la versión King James, cuando dice generación incrédula, dice falta de fe. Lo tengo aquí, falta de fe o generación sin fe. Entonces, ¿de qué está hablando aquí esta parte de que no se tiene fe? El punto álgido en este pasaje, estamos hablando de la fe, que está faltando la fe. Y en el griego, la palabra que es falta de fe es apistos, que quiere decir no creer, sin la fe, pagano, infiel, incrédulo, no es creyente. ¿Recuerdan cuando dice infiel? ¿Recuerdan el Padre cómo asimila la idolatría? Como infidelidad. Entonces, ¿se acuerdan que cuando uno es sordo es porque tiene unos ídolos, no están destapados nuestros oídos? Generamos ídolos. Entonces, cuando tenemos ídolos, no estamos abiertos los oídos para escuchar la palabra de Dios, que es lo que alimenta nuestra fe. No tenemos fe. Entonces dice, y luego en Mateo le preguntan que por qué no pudieron sacarlo, ¿no? En Mateo le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y entonces Jesús les contesta, por vuestra poca fe. Y es cuando habla sobre el grano de mostaza, que le dice, si le dices a este monte, muévete de aquí a allá, se moverá y lograrás todo. Está hablando del grano de mostaza. Yo creo que no vamos a alcanzar hoy a hablar sobre el grano de mostaza. Yo creo que eso lo vamos a pasar para la próxima. Está muy interesante el tema. Hay dos ocasiones donde habla sobre el grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Entonces dice, por vuestra poca fe. Y luego en Marcos, ya no nada más son los discípulos que no creían, que no tenían fe, sino se involucra el papá. El papá le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y le dice Jesús, si crees, todo se puede con la fe. Dice, sí, creo. Y después le dice, ayuda a mi incredulidad. Ahorita les voy a explicar esa parte. Ya está involucrando al papá también. No nada más al muchacho, el muchacho joven ya sabemos que tiene un espíritu mudo, que tiene un espíritu sordo, que tiene un espíritu que le da ira, que se enoja, da voces, que es cuando reclama, se enoja con otras personas, y él cuando lo echa al agua, es que estamos hablando de los placeres de la carne. Y ya vimos cómo Dios mandó su juicio tanto en fuego como en agua en diferentes ocasiones. Vimos el horno de Nabucodonosor y vimos el diluvio con el agua, sus juicios. Pero en ese horno de fuego y vamos a hablar en ese cementerio de agua, gente se salvó, que fue Noé con toda su casa, y en el horno se salvó Sadrach, Mesach y Abednego. Y había uno adicional que era Jesús que estaba danzando ahí. O sea, hay salvación en el fuego y hay salvación en el agua. Pero aquí dice que a este muchacho, dice que ese fuego y esa agua era para destruirlo, para matarle. Decía ahí, era como para romperlo en 1000 pedazos. Es lo que busca el enemigo en nosotros. Es lo que busca esa actitud en nosotros. Por eso no podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces ya sabemos que el muchacho pues no tenía fe.
O sea, lo que más carecía era la fe, pero ya estamos involucrando al papá también. Y dice que desde niño, este problema venía desde chico. ¿Desde dónde viene el asunto? Desde cómo educas a tus hijos desde origen. ¿Cómo estás educando si lo educas a que busque a Dios o que no busque a Dios o que busque las cosas aquí terrenales? Oye, es que tú debes de estudiar porque por medio del estudio vas a tener un buen trabajo. Y ahí te generas un ídolo en esa parte. Estoy hablando en el extremo. Obviamente no estoy diciendo que nuestros hijos no estudien. No estoy diciendo eso. Sino estoy viendo en donde pones todas tus esperanzas en los estudios. Obviamente, nosotros debemos de poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en Jesús a que nos ayude a sacar bien nuestros estudios y que seamos hombres con sabiduría y que seamos hombres prudentes y que seamos hombres de frutos. Es lo que Jesús quiere, ¿no? Entonces, y aquí en Marcos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos? Y le dice Jesús, este género, dice, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en Lucas 9 vemos que dice generación incrédula. Bueno, ¿qué les parece? Si quisiera que abriera micrófonos, que me gustaría tener fácil unos 3 conceptos. Cuando se refiere Jesús aquí con sus discípulos, cuando les dice, este género con nada sale, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué género está hablando? Abran micrófonos, porfa. Monse, porfa. También por ahí está tu suegra, Dianita, creo que por ahí la vi. Sí. No, pero es que a veces se va a caminar. A ver, Monse, ¿de qué está hablando Jesús? Este género no sale, no sale, no sale. O sea, los discípulos están diciendo, ¿por qué no pudimos sacarlo? ¿Qué pasó? ¿De qué nos está hablando Jesús aquí? Pues yo creo que desde mi punto de vista es realmente no enfocarse en el resultado que da ese demonio, sino realmente la relación que puede uno tener con Cristo, yo creo, ¿no? ¿Pero qué género? Dice, este género con nada sale. Otra, vamos a dejarlo ahí, sigue pensando, Monse. ¿Quién más me puede contestar? ¿Qué se le ocurre? Pues rebeldía. Rebeldía. Cuando tú no quieres, a ver, cuando tú sabes que puedes ser sanado, o sea, sabía de alguna forma que si iba con Jesús a lo mejor lo podías sanar, ¿no? Pero te resistes a que otra cosa pase más, no sé cómo explicar, es como ir nadando en contra de la corriente y ser rebelde, saber que como que en unas cosas sí y en otras no. Ahí estás hablando del espíritu sordo, porque se acuerdan que les dije que la sordera viene por los ídolos y por la rebeldía, lo generan los dos, se los sustenté en la palabra de Dios, en donde nosotros no abrimos nuestros oídos porque o tenemos algún ídolo o porque somos rebeldes a Dios. Y esa es la que estás hablando. Entonces, como los discípulos le estaban diciendo, ellos intentaron, han de haber orado, han de haber impuesto manos sobre el muchacho, y han de haber reprendido al demonio, pero no lo pudieron sacar. Y entonces Jesús llega y lo reprende y sale. Y entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y Jesús les contesta, es que este género con nada sale, sino con oración y ayuno. Pero ¿qué les había dicho antes? Generación incrédula, perversa. ¿A quién le estaba hablando Jesús? La gente piensa que nada más le estaba hablando a los discípulos, pero ¿a poco los discípulos era la generación? Estaba hablando a todos, generación. ¿Se acuerdan que el papá también se involucró? Dijo, Señor, ayúdanos. Y le dijo Jesús, si crees, todo se puede. Y dijo, creo. Inmediatamente, clamó, dice, creo en ti, creo.
pero ayuda a mi incredulidad. ¿De qué género está hablando aquí Jesús que solamente sale con oración y ayuno? El común denominador, si lo lees de pasadita, obviamente nos va a llevar a que está hablando de los espíritus, de este espíritu que tenía el muchacho. Entonces, el ministerio de liberación de demonios, entonces para cuando, imagínate que te digan, oye, dentro de 15 días, todavía nadie sabe, pero dentro de 15 días va a haber una persona que va a llegar endemoniada y entonces vas a tener que reprenderlo. Ponte en oración y ayuno para que pueda salir ese demonio. Discúlpeme, pero según yo, según lo poquito que he aprendido de la palabra de Dios, uno no saca los demonios. Quien reprende los demonios es el nombre de Jesús, no es uno. Entonces, ¿cómo me voy a poner a orar y ayunar para sacar demonios si solamente tengo que nombrar el nombre de Jesús? ¿Cuál es el problema aquí? Que si no creo en el nombre de Jesús, que si no tengo fe en el nombre de Jesús, no voy a poder liberar ni el demonio de mi vecino, ni los demonios que tengo dentro. ¿De qué está hablando Jesús? Este género, ¿cuál es? Es la falta de fe. La falta de fe, ajá. Exactamente. O sea, de ese género está hablando. ¿Por qué creen que me detuve a explicar lo que estaba pasando con ese muchacho? Y es algo que pasa en nosotros. O sea, no estamos, o sea, sí tenemos una guerra, tenemos una batalla contra huestes espirituales. Tenemos una guerra que dice que es una lucha no contra sangre y carne, es una guerra espiritual. Pero dice Jesús que Él ya venció al mundo y que todo lo venció y todo ya lo ganamos. Y todas las guerras y todo lo que tengamos por delante, todas serán peleadas y ganadas por Jesús. ¿Qué es lo único que a nosotros nos toca hacer? Presentarnos en el frente de batalla. ¿Y cómo se presenta uno en el frente de batalla? Si uno tiene temor, ¿se acuerdan? Les acabo de mandar esa parte donde David, cuando todavía no era rey, y vence a Goliat. ¿Qué es lo que hacía Goliat? Se presentaba con Goliat se presentaba con los ejércitos de Saúl. ¿Por qué digo ejércitos de Saúl? David, ¿cómo se presentó? Un muchacho que al parecer ahí debería de haber tenido como unos 17 años. Era un pastorcito, era nadie. Era alguien que no estaba considerado. Nadie lo había nombrado. Ya lo había ungido Samuel. Ya lo había ungido como rey. Y el Espíritu de Dios estaba sobre David ya desde el momento que se ungió. Y el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl. Y se acuerdan que Dios le mandó un espíritu malo. Le mandó un espíritu que lo atormentaba. Y fue que llamó a David cuando era niño para que cuando David tocaba el arpa, ese espíritu lo dejaba en paz, ¿no? Hay unas enseñanzas tremendas ahí que después con el grupo de alabanza los vamos a ver a detalle. ¿Qué pasaba ahí? Y tiene que ver con los instrumentos de cuerdas. Tiene que ver que nosotros somos un arpa. Ahí se los dejo nada más, como una introducción. Entonces, Saúl ya conocía a David de años atrás. David fue a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. ¿Qué hacía Goliat cuando dice que cada uno de los ejércitos estaban en dos montes y bajaba Goliat al valle? Y en medio del valle dice que bajaba 2 veces al día. Dice que iba por la mañana y por la tarde y los atormentaba y los amenazaba. Y dice que fueron 40 días. El número 40 es el número de la prueba. Moisés estuvo 40 años en el desierto. El pueblo de Israel estuvo 400 años siendo esclavos. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años dando vueltas. El 40 es el número de la prueba. ¿Qué hizo Goliat? Estaba probándolos. ¿Y qué hacía Goliat? ¿Qué quiere decir? Quiere decir desnudar, desvestir, exhibir. Los amenazaba y ¿qué sentía el ejército de Saúl? Temor, 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 temor. ¿Qué hizo David cuando escuchó eso? ¿Qué pasó?
Yo vengo, yo voy con este hombre. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a hablarle así? ¿No? Al ungido de Dios. ¿Y cómo se presenta David? Dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se presentó él como el ejército de Saúl. ¿En qué creía David? En Jehová de los ejércitos. Y si le rascamos un poquito más, cuando en el Antiguo Testamento habla, cuando dice Jehová de los ejércitos, se está refiriendo a Jesús. Ese ángel, ese espíritu, ese verbo, ese guerrero, ese que ya luchó en la cruz por ti y por mí, es Jesús. Dice que él ya venció al mundo. Entonces David sabía eso. ¿Y cómo fue? Ya vimos que con su onda tomó 5 piedras. ¿5 piedras de qué es? El nombre de Jesús. Agarró el nombre completo. Creyó, su fe estaba completa en Jesús, en su nombre, en su naturaleza salvadora. Pero solamente una piedra bastó para derribar a ese gigante. Aquí, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos? Este género difícilmente sale. Tu falta de fe difícilmente sale. Solamente con oración y ayuno. ¿Qué es lo que pasa si tú te pones a orar? Ahora agrégale que te pones a ayunar. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿A Dios lo haces más grande? ¿Lo haces más fuerte? ¿Lo haces más potente? ¿O va incrementando tu fe en su nombre? Va incrementando tu fe, va incrementando tu poder en su nombre. Vas creyendo cada palabra que leíste en la Biblia y cuando vas a tu cuarto de oración, Dios te empieza a ministrar y te empieza a decir esto por aquello y empiezas a hacer un chorro de conexiones que sientes dentro de ti que hay alguna bomba que estalla. Dices, gracias Dios, y vuelves a irte al piso porque no soportas tanta energía, tanto amor, tanta verdad que hay en su nombre. Él es el verbo. ¿Cuál es la única verdad en este mundo? Es Él. Es Jesús. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Ir en oración y ayuno, los que puedan ayunar. Hay diferentes formas de ayuno. Pero ¿qué hacía Jesús constantemente? Cada vez que tenía oportunidad él de encontrarse a solas con el Padre, ¿qué hacía? Se apartaba del grupo y se iba a orar a solas. A ver, si era Jesús, ¿por qué necesitaba orar? ¿Por qué le decía a sus discípulos, oren 1 hora? Decían, no puedes ni orar 1 hora, vengo y estás dormido. ¿Qué pasaba con los discípulos? Pues no hacían lo mismo, no se ponían a orar. ¿Dónde estaba su fe? Ese género solamente sale con oración y ayuno. Y esta es la invitación a que vayamos experimentando, a que vayamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Se acuerdan que les hablaba sobre la redención, sobre la plata? Les decía, hay que redimir el tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo se compra el tiempo? El tiempo ya lo tenemos. Ya tenemos nosotros una fecha de nacimiento y ya tenemos una fecha de defunción. Hermanos míos, si usted esto no lo sabía, no se atormente, pero es la verdad. Todos vamos a morir. Gracias a Dios, vamos a morir. ¿Y quién tiene ese tiempo destinado? Dios ya lo tiene destinado. Ese tiempo ya es de nosotros. Redimir, ¿qué es? Es comprar algo que ya nos pertenecía, es rescatarlo. ¿Cuál es nuestra forma de comprarles? Les puse ahí en un estudio de cuál era nuestra moneda de cambio. Era ir en arrepentimiento. Y todo eso que tenemos dentro, todo ese espíritu sordo, todo ese espíritu mudo, toda esa ira, todos esos placeres de la carne, es ir a entregárselos a Jesús a sus pies, que lo cubra con sus sangres y a dar un arrepentimiento. Y dice, y tus pecados rojos como el carmesí serán blancos como la lana. ¿Qué es eso? Ese es el tipo de cambio. Dice Jesús, ven y ponte a cuentas, vamos a hacer cuentas, a ver, vamos a mercadear, vamos a hacer un negocio tú y yo. Dame tu dinero. Dice, los que tengan sed, venid
y comer y comprar sin dinero, comprar sin plata. Comprar. Nosotros no podemos redimir a las personas. Nosotros no podemos salvar a nadie. Ya fuimos salvados. ¿Qué es nuestro tipo de cambio? Todo el pecado que tenemos dentro. Lo que no sabes que tienes, ahí está dentro. Es pedirle al Señor en oración, Señor, muéstrame. Espíritu Santo, ven, redarguye mi corazón. ¿Qué necesitas que yo te entregue de aquí? Y conforme vamos en oración, va creciendo nuestra fe. ¿Cómo ven? ¿Sí? Wow. Muy bien. Pues esto sigue siendo introducción al tema. Oh. ¿Sabes qué me venía a la mente cuando hablabas de eso también? De esta parte donde en Timoteo le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para mí esas tres palabras son muy especiales, son muy como con lo que estás diciendo ahorita también, es de decir si es cierto, o sea, es ir a oración con el Señor porque Él te da poder, amor y dominio propio también. Entonces, ya sabe uno que uno no va a combatir esos espíritus, que Él va delante de nosotros y nuestra parte es tener fe con ese poder que Dios ya nos dio en Él y con amor y dominio propio. O sea, no es de frustrarse, no es de enojarse, sino de tener fe y dejarle en sus manos a Él esos espíritus, ¿no? Entonces, o sea, me estás confirmando cosas que he venido orando y he estado viendo y este versículo me ha traído a mí en estas 4 semanas más o menos y me encanta porque, o sea, Dios no se queda con nada, o sea, todo lo confirma y lo manda. Muchas gracias, Pedro. ¿Y qué crees? Ahorita, conforme voy avanzando, te va a hacer más sentido porque es poder, amor y dominio propio. Ahorita te va a hacer más clic. Te digo, estamos arrancando en este tema. Estamos empezando. Entonces, por eso es que les comentaba que lo vamos a estar dividiendo. No sé si es la próxima semana terminamos, o perdón, entre 15 días o al otro. Vamos a atacar la base de todo cristiano. Vamos a hablar de fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es que nosotros aceptamos a Jesús? Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, fue necesario que se oscureciera el cielo, que hubiera fuego, relámpagos, truenos, terremotos, se presentara Jesús en persona contigo para que te diga, cree en mí. No pasó físicamente, pero ¿qué creen? Dentro de uno, haz de cuenta que pasó eso. ¿Cómo creímos en Jesús? Por fe. Y hay muchos versículos ahí en donde dice que por la fe somos salvos, que somos salvos por la gracia de Dios, que es un regalo, es un don. Entonces, creo que me estoy adelantando algo, pero ¿les hace sentido si les digo que la fe es un don? ¿Les hace sentido si les digo que la fe es un fruto? Y son cosas diferentes. Déjenme eso en paréntesis. Esto hice como un paréntesis a lo que voy a seguir comentando, pero don y fruto. La fe es un don y su fruto. Pero bueno, vamos un poquito más al fondo. Vamos a rascarle. ¿Dónde se encuentran los tesoros? ¿Dónde están las perlas? ¿Dónde están los diamantes? Bueno, las perlas, perdón. Las perlas están en fondo del mar. ¿Dónde y qué es el mar en la palabra de Dios? Es cuando hay caos. La guerra, ¿dónde está? El mar es nuestra mente. ¿Dónde está la guerra? En nuestra mente, en nuestro mar. ¿Dónde encontramos las perlas? ¿A dónde hay que ir? Hay que ir abajo y hay que humillarse y hay que aceptar la voluntad de Dios para encontrar las perlas. Su palabra es una perla. Porque habla, el que encontró en el campo el tesoro y que lo volvió a guardar, estamos hablando de la tierra.
Pero dice el que vio una perla y vendió todo lo que tenía y fue a comprar esa perla. ¿Qué es vender todo lo que tengo? Es todo lo que yo soy. Es todo lo que yo creo que soy. Si se dan cuenta, todos nos creemos lo que sabemos, lo que hemos leído. Creemos que somos más allá de lo que realmente somos. Pero ¿qué es vender todo? Es vender nuestro orgullo, es vender nuestra forma de pensar, nuestros planes, nuestras ilusiones. Decir, Señor, pongo todo en tus pies. Muéstrame tus perlas. En este mar de incredulidad, en este mar de que no veo la salida, te doy gracias, Señor. Me rindo a tus pies. Y ahí es cuando vamos, nos sumergimos y el Señor nos empieza a abrir su palabra y empezamos a entender cosas y empezamos a sentir todo ese. Pues la verdad, yo, ¿qué les puedo contar de qué se siente? Con lo que yo le puedo decir con mis palabras, me voy a quedar corto en lo que siento. Con decirles que yo siento que voy y viajo de una galaxia a otra. Así, este cuate está loco. Sí, estoy loco. Sí. Pero es algo interno, es un poder interno. Cuando Dios te empieza a ministrar en el cuarto de oración y dices, wow, Señor, gracias. Y empieza a descubrir el tesoro. ¿Dónde se encuentran los tesoros? Debajo de la tierra. ¿Qué hay que hacer? Hay que escarbarle. Bueno, vamos a escarbarle en la palabra de Dios. ¿Cuál es el campo que compró esta persona? En esta parábola, ¿de qué está hablando ese campo? ¿Quién es el campo? Es la palabra de Dios, es toda su palabra. Génesis, Apocalipsis, ahí está toda su palabra. Ese es el campo. ¿Dónde están los tesoros? Está en su palabra. Hay que rascarle, hay que irse abajo. Vamos a rascarle. ¿Qué es la fe? Ya vimos la introducción, el género del que está hablando Jesús es la falta de fe. Ahora, ¿qué es la fe? Si alguien me puede decir. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Perfectamente, tienes un 100. ¿Les parece si desmenuzamos este versículo? ¿Les parece si vemos de qué se trata, de qué está hablando? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues la verdad, yo cuando empecé en el camino de Dios por su misericordia, cuando yo leía este versículo, me quedaba igual. O sea, no entendía. Pues está muy obvio, ¿no? Es la certeza de lo que se espera. Bueno, pues es que, dice, es que tú debes de pensar en algo y lo vas a conseguir. Pídelo en el nombre de Jesús y lo vas a conseguir. Y si no lo tienes, es que no tienes fe. ¿Se acuerdan cuando a Job le dijeron sus amigos, ya dinos la neta, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué pecaste? Y Job o sea, yo creo que se quería jalar los pocos cabellos que le quedaban y decía, no hice nada. O sea, decía, yo soy perfecto, yo le di de comer a la viuda, le di de comer al huérfano, si alguien quería un consejo de mí, yo le daba un consejo de sabiduría, y entonces empezaba a decir, es que yo. ¿Cuál era el problema de Job? El orgullo. Él creía que era perfecto. ¿Qué le mostró Dios? Sí actuó de una forma perfecta al principio, que le quitó todos sus bienes, le quitó a sus hijos, le quitó sus posesiones, le quitó todo. ¿Y qué dijo? Dios dio, Dios quitó. Su fe fue perfecta. Pero había algo que Job no sabía que tenía. Y ese era ese orgullo dentro de él, porque decía, la viuda come por mí. El que busca consejo viene a mí. El que tiene gran ganado aquí, soy yo. Dicen que el primer libro que se escribió probablemente fue el de Job. Y dicen que en la época de Job es la época de los patriarcas. Dicen que entre Job y Abraham eran contemporáneos, ¿no? Entonces eran los dos grandes patriarcas y tenían grandes posesiones y eran perfectos a los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa con la perfección? Hay algo siempre más que escudriñar en nuestro corazón y por eso fue Job para allá. Entonces, en este tema de la fe, dicen, es la certeza de lo que se espera. Bueno, vamos a definir la palabra certeza.
me voy a apoyar aquí en algo. A ver si puedo. Híjole. Creo que sí voy a poner. A ver si logro hacer esto. Ténganme tantita paciencia y nos vamos a ir con calma en este asunto, en el tema de la fe. ¿Alcanzan a leer esa parte? A ver si así se ve mejor. ¿Sí, no? Ahí puse los dos versículos, bueno, perdón, un mismo versículo, Hebreos 11:1, en la versión Reina Valera de 60, y después puse el mismo versículo en la versión en la King James, y donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la King James dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Y si se fijan, la palabra certeza en la Reina Valera está aquí, está en esta parte, déjenme poner rojo. Es esta palabra, hypostasis, que es en el griego. Y dice que es un compuesto, es una palabra compuesta que es de substancia. Dice que es certeza, confianza, sustancia, esencia. Es asegurar, es soporte. La palabra certeza es sustancia. La fe, ¿qué es? La fe es sustancia. ¿Qué es la sustancia? Necesito que sigan participando, necesito que me ayuden con este tema porque es muy amplio, muy bueno y necesitamos irnos poco a poquito. ¿Por qué? Porque esta es la base de todo cristiano. El que nosotros nos llamemos cristianos es porque somos hijos de Dios, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por medio de qué lo aceptamos? Por medio de la fe. Entonces, ¿qué sustancia? Yo pienso, o sea, que sustancia es como algo como un líquido original, o sea, que es como la base de todo lo que viene después. Base. Vamos a llamarle fundamento. Fundamento, que es la base. La sustancia es la esencia. Es algo que es por simplemente es. Ubican el nombre de Jehová, el yo soy, el autoexistente. ¿Qué es? Es sustancia. Yo soy el que soy. Es sustancia. ¿Con qué fue engendrado el Hijo? Con la sustancia del Padre. ¿Quién es el Hijo? Es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Es la sustancia. ¿Qué es la fe? La sustancia, la esencia. En una sustancia, si te vas a revisar los conceptos o los significados de sustancia, hay muchas. Por ejemplo, dicen, el agua es sustancia. Bueno, no necesita otro elemento externo para que pueda ser. Y lo único que no necesita un elemento externo para que sea lo que es Jesús. Él es la sustancia misma. Entonces dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas? Jóvenes, ¿pasar un examen? ¿Qué más se espera? Cambiar de carro, si vamos a hablar del tema económico, pues son metas, son sueños, son cosas. Terminar la carrera, tener una familia,
¿Qué es lo que esperas? Bueno, si la sustancia de lo que se espera es Jesús, realmente, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué es lo que se espera? Es la naturaleza de Jesús, es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan Jesús qué vino a hacer a este mundo? Vino a hacer lo que el Padre le decía. Vino a mostrar al Padre, vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer su propia voluntad. ¿Qué es lo que nosotros debemos de esperar con esa sustancia? ¿Qué esperamos? Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros adquirimos esa sustancia y ubicamos que somos esa sustancia, que somos esa esencia, porque ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya tenemos esa sustancia, ya tenemos esa fe. ¿Se acuerdan cuando habló de con un grano de mostaza? Una cosita así chiquitita, no la van a ver. Si les digo que aquí tengo un grano de mostaza, aunque lo tuviera, no lo verían. Esa sustancia es suficiente para que nosotros tengamos vida eterna. Si nosotros sabemos que Jesús está en nuestro corazón, que tenemos la sustancia de Él en nosotros, no importa lo externo, lo que pase en nosotros en lo externo, no importa, sea bueno o sea malo, vamos a seguir siendo hijos de Dios. Vamos a seguir alabando a Dios independientemente cuál sea la circunstancia externa. Vamos a decir, gracias Dios, gracias por esto que me has dado. Esa es la fe, esa sustancia que no importa qué haya externo en mí, está Jesús en mi corazón. Estoy usando esa sustancia que es Él. Y dice que es la convicción de lo que no se ve, y en la King James dice que es la evidencia de lo que no se ve. ¿Cuál puede ser una convicción de lo que no se ve? Si yo ahorita les digo, oigan, ahorita está la luna brillando, ¿qué me contestarían? ¿Sí o no? ¿La luna está brillando ahorita? Sí, ¿no? Es una evidencia de lo que no vemos. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque estamos seguros de que eso existe y eso está. ¿Qué creen? En el ámbito espiritual, así funciona. Yo antes, cuando empecé en este asunto que les decía que no entendía muy bien esta parte de la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, me costaba trabajo entenderlo. Entonces yo pensaba que la fe, y yo me creía un hombre de mucha fe, porque decía, es como cuando cierras los ojos, tú cierras tus ojos, y aunque haya un precipicio delante de ti, aunque no sepas que hay un precipicio delante, tú da el primer paso y no te vas a caer, aunque esté el precipicio ahí. No sabes qué hay adelante. Cierra los ojos y camínale. Yo tenía ese concepto de la fe. No sé si alguien más comparte conmigo ese concepto de la fe. No dice, mira, tú cierra los ojos, confía en Dios y dale para adelante. Dios proveerá. ¿Alguien pensaba igual que yo? O ponga una manita, o qué pensaban ustedes que era la fe. Pedro, yo pensaba que más bien que tenían que convencerme, o sea, algo que tenía que convencerme. Pero aquí alguien me dijo una vez, un pastor decía que yo mantengo mi confesión de fe, ¿no? O sea, yo hago mi confesión por Jesús por fe, ¿no? Y dice, tú debes decidir caminar por fe y poner en práctica tu fe. Y la única forma en que puedes poner en práctica tu fe, o sea, como que venga a ti esa fe, es oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, Pero como me dijo igual. que si yo no conozco la palabra de Dios, no puede haber fe en mí. Entonces yo empecé a asociar que la fe iba a crecer en mí
conociera de la palabra de Dios. Y hoy, cuando empezaba la oración, esta semana me regaló Lulu este libro de oraciones con poder de Germaine Copeland. Y me llamó mucho la atención, y hoy lo dije al empezar la reunión, que sabemos, la fe agrada a Dios, pero nuestra boca debe producir palabras de fe. Y las palabras que cuando estamos en oración, y por eso tú decías que la falta de fe es congruente con lo que estaba leyendo en el libro de Germaine, ¿no? Ok. La fe solo obtenerse con oración y ayuno. Ahora, en la oración, ¿yo qué hago? En la oración yo declaro la palabra de Dios, y es como si al yo declarar la palabra de Dios, al estar en intimidad con Él, el Padre se ve a sí mismo a través de su palabra. Entonces recordé que cuando a mí me hablaron de fe la primera vez, me decían, no puedes tenerla, o sea, no puedes cerrar los ojos y va a ser así mágico, o esperar cosas mágicas. O sea, tienes que conocer los sentimientos de Dios hacia ti. Y la única forma de conocer los sentimientos de Dios hacia ti es por el oír de su palabra. Ahí vamos bien, Dianita. Vamos perfecto así. Pero recuerda, vamos más al fondo. Y puse el ejemplo de la luna. Si yo les digo ahorita, la luna está brillando, no la estoy viendo, pero sé que está brillando. Ya sea en China, no sé dónde está brillando ahorita, pero ahorita está brillando la luna, pero no la veo. Pero estoy convencido y lo sé con certeza que la luna está brillando. Y yo les decía, yo creía que fe era como cerrar los ojos y confiar en Dios de que todo lo que yo hiciera, Él lo iba a respaldar y lo iba y me iba a salvar de cualquier cosa. Entonces, dices, es declararlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije, la fe es un don y es un fruto? Ya nos fue dado por don, ya fue un regalo. La fe nosotros no la generamos. No es algo que viene de nosotros. ¿Se acuerdan cuando a Jesús se le acercó la mujer de flujo y que fue y tocó el borde de su manto y estaba una multitud y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, ay, Señor, ¿qué pregunta es esa? ¿No ves que hay un tumulto aquí? Todo el mundo nos está pegando, todo el mundo todo el mundo está pegadísimo. O sea, ¿cómo que quién te tocó? No, espérate, dice, hay alguien que me tocó. Alguien sacó poder de mí. ¿Qué es la fe? Es ese poder, es esa sustancia, es esa base, es esa esencia que es Jesús, es el verbo. Él tiene esa esencia. Nosotros no vamos a generar fe. Quisiera que fuéramos vamos a Romanos. Romanos 12, por favor. Romanos 12, del 3 al 6. A ver si puedo hacerlo aquí. Romanos 12, del 3 al 6. Y ahí lo tengo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquí, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando les decía que nos creemos más de lo que somos? Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se acuerdan que les dije que esto es un don? Y la fe tiene una medida. Y entonces aquí lo que nosotros a veces
cometemos un pequeño error, es que volteamos a ver a otras personas y decimos, oye, ¿por qué es que él sí ora y se sanan las personas? ¿Por qué si yo oro no se sana la persona? Entonces yo no tengo fe. Espérenme, son dones. Es algo que repartió Dios. Entonces no nos podemos comparar con otras personas. Y aquí sigue diciendo Pablo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Al que se le repartió el don de profecía, lo va a usar su don de profecía en la porción de la medida de la fe que le dio Dios. Si hay alguien más que tiene otro don de profecía y hace más cosas grandes, bueno, su medida de fe es más. Nosotros no generamos la fe viene de Dios. ¿Qué es ese don que es un regalo? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca que crezca esa fe. Esa fe debe de crecer. Bueno, voy a seguir leyendo aquí. De manera que teniendo, dice, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir? Necesitamos fe para amar al prójimo. Pero si la fe debe de crecer, bueno, como yo lo esperaba, ya sonó mi alarma. Creo que vamos a dejar aquí la introducción a la fe. Voy a ir más allá de cuando dice uno, es que la fe, si no o sea, lo que yo leo de la palabra y lo que yo oro a la palabra, una cosa es tener la teoría y otra cosa es hacer la práctica. Entonces, pero nada más les voy a dejar este tema en la mesa y lo vamos a ver dentro de 15 días. Cuando yo recibo una noticia por parte del médico que tengo una enfermedad, a ver, señor, ¿usted tiene, qué enfermedad les gusta que no se oiga tan drástica? Diabetes se puede controlar, ¿verdad? Sí. Está bien, diabetes. También te puedes morir de la diabetes, sí. Si el médico me dice con fundamentos, con estudios y todo eso, señor, usted es diabético, cuídese y ahora su vida va a cambiar y ahora va a tener que hacer esto. No, lo rechazo. Rechazo lo que está diciendo el doctor y lo rechazo. No lo acepto en mi vida porque Dios dice que yo lo rechazo porque yo tengo fe en Dios. A ver, la fe no es ir en contra de la verdad. ¿Qué es una verdad? Está sustentado. Tienes diabetes. Eso es una verdad. Y no por creer que tengo diabetes tengo poca fe. Y no por decir lo rechazo, entonces soy un hombre tan espiritual que soy un hombre de fe. Y no me voy a cuidar. Entonces no me cuido porque soy un hombre de fe y lo rechazo. ¿Qué creen? Pues no sé en cuánto tiempo se pueda ir un diabético si no se cuida. ¿Un año? Pues en un año me voy a morir porque es la verdad. ¿Qué es la fe? Es la certeza, es la esencia. No importa lo que pase alrededor, no importa que haya una enfermedad en mi cuerpo. Es algo externo, es algo adicional, pero la esencia de Jesús en mí, ¿qué creen? ¿Yo qué voy a decir? Gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Y gracias, Dios, por esto que estoy viviendo. Bendigo tu nombre. Si esto está en tu voluntad perfecta, Señor, lo acepto. Me duele esta situación en la que me encuentro, Señor. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué me estás mandando esto. No entiendo por qué estoy enfermo. Pero, Señor, si es tu voluntad perfecta, la acepto. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Tú tienes el poder suficiente, Señor, para sanarme. Y me pongo en tus manos, Dios.
y también me voy a cuidar. Y me pongo en tus manos, Señor. En medida de la fe, ¿qué creen? Puedo vivir todo lo que yo tenía de mi tiempo en este mundo con la diabetes, pero alabando a Dios y estando tranquilo, estando con paz interna. ¿Se dan cuenta? Esa esencia, lo exterior, no me va a cambiar la esencia de Jesús, no va a cambiar esa fe, no porque me dio diabetes, Señor, me fallaste. No, Señor, no se vale. O sea, yo que estoy predicando los domingos, yo que estoy estudiando tu palabra, y me mandas esto, por favor, Señor, ¿de qué se trata? Imagínense cómo estoy negociando con Dios. ¿Dónde está la fe? Hombres de poca fe. ¿Dónde está que a sus discípulos les dijo, este género no sale? Hombres incrédulos, perversos. ¿De dónde venían sus discípulos? Venían de la transfiguración. ¿Qué les pasó a Juan, Santiago y Pedro? Eran los que estaban ahí, los tres. Se les presenta, se quita la cortina del cuerpo Jesús y les muestra su gloria, su divinidad, la gloria del sol. Y de repente ven platicando ahí con Moisés y con Elías. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¡Ay, Señor! Aquí 3 altares, uno para cada uno. ¡Pum! Les quitó la visión Dios y dijo, a ver, espérense. Este es mi hijo amado y hagan, en quien tengo complacencia, y hagan lo que él diga. ¿Qué les quitó? ¿Dónde estaba pensando Pedro? En poner al mismo nivel a Moisés y a Elías con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no estaba viendo Pedro? ¿Por qué quería hacerle altar a cada uno de ellos? Y el único al que le debemos toda nuestra honra, toda nuestra gloria, toda nuestra esencia es el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta por qué no podían ver? ¿Por qué Pedro lo negó 3 veces? Dijo, no, Señor, yo nunca te voy a negar 3 veces. ¡Pau! Cuando llega Pentecostés, ¿quién fue el primero? ¿Qué estaban haciendo? Estaban en oración, estaban unánimes, se presentan lenguas de fuego. ¿Quién fue el primero que se le fue revelada la palabra y predicó? En el libro de los Hechos empieza la relación de los discípulos y estuvieron sacando demonios y sanando gente y haciendo maravillas. ¿Cuándo les falló? Ya habían entendido esa esencia con el Señor resucitado. Eso que vivieron con Jesús en caminar eran teorías, pero no lo habían vivido en su cuerpo, en su corazón, no lo habían vivido. Cuando pasa toda esa persecución, entendieron y tuvieron esa esencia y sabían de dónde venía ese poder. ¿Con qué echaban los espíritus fuera? En el nombre de Jesús. No era en el nombre de ellos. Era en el nombre de Jesús. Y díganme, ¿cuál de unos de ahí se les fue? Ninguno. Solamente hubo uno que quiso comprar esa bendición y dijo, en el nombre del Jesús de Pablo y de Jesús. Dijo, a ver, a Pablo lo conozco. A Jesús lo conozco, pero ¿tú quién eres? Y pum, 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 le dieron una tranquiza. ¿Dónde está la fe? Usó el nombre de Jesús. Pero ¿dónde está esa esencia, esa fe en creer, en dar certero de quién es Él? No importa lo que pase a nuestro alrededor. Jesús es nuestra esencia. Es un don y después viene un fruto. El fruto habla de crecimiento y es lo que vamos a ver en 15 días. ¿Alguien pudiera ayudarme con cerrar con oración, por favor? No se amontonen, no se amontonen. ¿Sí? Yo. Listo. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde porque tú a través de tu palabra y yendo profundamente, pues nos sigues revelando grandes y maravillosas cosas, Padre. Gracias porque principalmente llegan a nuestra vida, a nuestro corazón individualmente, Dios. De verdad, gracias porque tú nos llenas de
de esa palabra y nos das el conocimiento y luego la sabiduría, Padre, para poder aplicarla. Te ruego, Padre bendito, que tú nos sigas fortaleciendo en ella. Gracias por la vida de Pedro, porque pues nos puede enseñar la palabra a través también de ir más profundo en ella. Te ruego porque cada uno de los que estamos en la iglesia La Promesa, busquemos siempre tu palabra, hacer tu voluntad, y no solamente los domingos, sino cada día vayamos profundamente a esas aguas para encontrar la perla, Dios. Te ruego por cada uno de los miembros de la iglesia, Padre, que podamos hacerlo, vayamos a nuestro cuarto de oración también y te busquemos cada día, Padre, tu rostro. Te dejo este tiempo en tus manos, sabiendo que has sido, Padre, de olor fragante a ti y que nuestros corazones puedan alinearse a lo que tú quieres cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, pues muchas gracias.